Mi nombre es Clara Mendoza. Tengo 35 años y durante más de una década trabajé incansablemente para construir mi carrera en una prestigiosa empresa tecnológica de Monterrey. Mientras yo me desvivía por avanzar, mi esposo Tomás vivía cómodamente, creyendo que yo siempre estaría a su sombra. Pero aquella noche, en la celebración de mi ascenso, me pidió el divorcio frente a todos, sin saber que se estaba despidiendo de su nueva jefa. Si te gustan historias como esta, suscríbete a Mentiras Ocultas para no perderte la próxima. Me llamo Clara Mendoza y durante los últimos 10 años trabajé en Tecnova, una de las empresas de tecnología más influyentes en todo México. Nos dedicamos a desarrollar soluciones de inteligencia artificial para el sector salud, algo que me apasiona profundamente desde que era estudiante. Desde que entré como analista junior, soñé con llegar a lo más alto. Mientras tanto, Tomás, mi esposo desde hace 8 años, disfrutaba de una vida sin presiones. Nunca le interesó crecer, ni mejorar, ni aspirar a más. Trabajaba medio tiempo en una oficina gubernamental, llegaba temprano a casa y se pasaba las tardes frente al televisor o en reuniones interminables con sus amigos del club de golf. Clara, ¿de verdad necesitas estudiar esa maestría? Ya tienes un buen empleo, solía decirme mientras bebía cerveza en la terraza, sin preocuparse por nada. Y cuando no decía eso, se burlaba sutilmente. No vayas a perder el tiempo con esos cursitos online, mejor ven a ver la final conmigo. Yo no respondía con reproches, solo bajaba la cabeza, cerraba la puerta de la habitación y me ponía a estudiar. Mis noches eran largas, llenas de clases virtuales, resúmenes, proyectos, mientras él dormía roncando en el sofá, con la televisión encendida. Durante años, invertí mi energía en crecer profesionalmente. Me perdí cumpleaños, fines de semana y vacaciones, todo por alcanzar un sueño. Y finalmente, el esfuerzo dio frutos. Mi jefe directo, el ingeniero Salvador Reyes, me llamó a su oficina un martes por la mañana. Clara, es un placer trabajar contigo. Tu entrega ha sido excepcional. Queremos que asumas la dirección del departamento a partir del próximo mes. Me quedé sin palabras. Directora. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía sostener el café que llevaba. Acepté la propuesta con una sonrisa que me duró días enteros. La empresa organizó una fiesta en un salón elegante del centro de Monterrey. El salón estaba decorado con luces cálidas, cortinas doradas y centros de mesa con orquídeas blancas. Se respiraba un aire de sofisticación y orgullo. Los invitados, todos vestidos de gala, charlaban animadamente mientras los meseros ofrecían copas de vino espumoso y canapés gourmet. Yo me sentía radiante, con un vestido rojo vino que me hacía sentir invencible. Había logrado lo que tantas veces soñé. Pero esa noche, todo cambió. La música sonaba suave de fondo, y yo estaba a punto de subir al escenario cuando vi a Tomás de pie en una esquina. Estaba hablando muy de cerca con Andrea, su nueva secretaria. Ella reía, tocándole el brazo, como si no estuviéramos en una fiesta en mi honor. Sentí un nudo en el estómago, pero lo ignoré. Este era mi momento, me repetía. El ingeniero Reyes tomó el micrófono y anunció con entusiasmo. Damas y caballeros, es un honor para mí presentar oficialmente a nuestra nueva directora de Innovación y Desarrollo, Clara Mendoza. Los aplausos llenaron el salón. Caminé hacia el escenario con paso firme, respirando profundamente. Al llegar al podio, tomé aire para comenzar mi discurso, pero en ese instante, Tomás se levantó de su asiento. «Clara», dijo alzando la voz, «necesitamos hablar». El salón quedó en silencio absoluto. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Mis manos temblaban. «¿Qué estás haciendo?», le susurré, desconcertada. «Lo que debí hacer hace tiempo», respondió, con expresión seria. «Quiero el divorcio». El aire me abandonó por completo.
Por un instante, no supe si estaba soñando o viviendo una pesadilla. ¿El divorcio? ¿En medio de mi fiesta de ascenso? ¿Por qué ahora, Tomás? Pregunté, con voz quebrada. Porque ya no te amo, Clara, dijo con frialdad, y quiero empezar una nueva vida, con Andrea. La sala se volvió un eco distante. Solo escuchaba mis latidos. Miré a Andrea, que bajó la mirada. Pero no parecía arrepentida. No podía permitir que ese fuera el final de mi historia. No esa noche. Esa noche, después de que Tomás pronunció esas palabras frente a toda la empresa, no fui capaz de terminar mi discurso. Me bajé del escenario con la dignidad rota, pero el rostro sereno. No podía mostrar debilidad. No ahí, no frente a todos. El ingeniero Reyes intentó acercarse, pero le hice una señal con la mano. Necesitaba estar sola. Caminé directamente hacia la terraza del salón. Respiré profundo y contuve las lágrimas. Tomás no solo había elegido el peor momento para destruirme, lo hizo con frialdad, con cálculo. Y lo peor, creyó que me dejaría sin nada, pero ahí, bajo las luces de Monterrey, algo dentro de mí despertó. No era solo dolor, era rabia, era claridad. No voy a dejar que esto sea mi final, me dije a mí misma. A la mañana siguiente, llegué a la oficina más temprano que nunca. Mientras revisaba mi correo, un pensamiento se formaba en mi mente. Si Tomás había sido capaz de humillarme así, ¿qué más estaba ocultando? Fui a mi nueva oficina, tomé el café que me había dejado mi asistente y comencé a revisar antiguos informes de proyectos donde él había participado. Había detalles que no cuadraban, presupuestos inflados, pagos duplicados, firmas que no coincidían. Ese mismo día, llamé a Recursos Humanos y pedí acceso a los archivos de control financiero del último año. No iba a actuar impulsivamente, pero si había algo que aprender de todo esto, era que yo ya no era una mujer que se quedaba callada. Esa noche, al volver a casa, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro, una nota escrita a mano. No eres la única que fue traicionada. Si quieres saber más, revisa la cuenta número 486.739 del proyecto Aurora. Mi piel se erizó. Nadie más sabía que yo estaba revisando esos documentos. ¿Quién me había enviado esto? ¿Y por qué? Esa simple hoja de papel cambiaría todo. Pasé horas mirando aquella nota anónima. No tenía nombre, ni firma, pero el mensaje era claro. Alguien sabía más de lo que parecía. Y esa cuenta del proyecto Aurora, jamás había oído hablar de ella. A la mañana siguiente, fui directamente al archivo central de la empresa. Aurora no estaba en los proyectos activos ni históricos. Era como si nunca hubiese existido. Pero algo me decía que debía seguir escarbando. Llamé a Carla, una compañera del área de contabilidad con la que había compartido varios proyectos. Me debía un favor desde hacía tiempo. ¿Has oído hablar del proyecto Aurora?, le pregunté, manteniendo la voz baja. Carla me miró con sorpresa. Dudó por un momento, pero luego bajó la mirada. No deberías estar preguntando eso, Clara, murmuró. Ese proyecto desapareció de los registros hace más de un año. Dijeron que fue cancelado por falta de fondos, pero algo no me cuadró nunca. Su respuesta confirmó mis sospechas. Había algo oculto, y Tomás, de algún modo, estaba vinculado. Esa noche, mientras revisaba mis notas en casa, me llegó un mensaje desde un número desconocido. Clara, tienes enemigos más cerca de lo que crees. No confíes en nadie. Proyecto Aurora fue solo el inicio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ya no se trataba solo de una traición amorosa. Esto era más grande. Había corrupción, encubrimientos, y alguien desde dentro estaba arriesgándose para ayudarme a descubrir la verdad.
Decidí entonces que no solo iba a desenmascarar a Tomás, iba a llegar hasta el fondo, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, dejé mi coche en un estacionamiento diferente y tomé una ruta distinta para llegar a la oficina. Estaba paranoica, sí, pero era necesario. Si alguien sabía que yo estaba detrás del proyecto Aurora, tenía que protegerme. Ese mismo día, encontré una pista inesperada. Uno de los contratos del 2022 había sido firmado por Tomás y otra persona. Alguien que había sido despedido sin explicaciones el año pasado. El ingeniero Octavio Ballesteros. Octavio había sido un tipo reservado, pero meticuloso, y su despido siempre me pareció extraño. Me pregunté si él también había sido una víctima. Guardé todos los documentos en un sobre y lo llevé a casa. Esa noche, dormí con la carpeta bajo mi almohada. Algo me decía que estaba cerca de una verdad que podía cambiarlo todo. Busco a Octavio. Él tiene las respuestas que nadie quiere dar. Lo encuentro viviendo en las afueras, retirado y temeroso, pero dispuesto a hablar. Lo que me revela pone en jaque todo lo que creía saber sobre mi empresa, mi esposo, y el verdadero origen del proyecto Aurora. Conseguí la dirección de Octavio Ballesteros, gracias a un antiguo contacto del área de seguridad. Vivía en las afueras de la ciudad, en una pequeña casa de campo rodeada de árboles secos y silencio. Cuando llegué, no parecía muy feliz de verme. Me miró con desconfianza desde la ventana hasta que dije su nombre en voz baja. Octavio, necesito tu ayuda. Es sobre el proyecto Aurora. Abrió la puerta lentamente. Su rostro había cambiado, más delgado, más cansado, pero sus ojos seguían alerta. ¿Tú también estás en esto?, me preguntó. Number, estoy intentando entenderlo y sacar la verdad a la luz. Me hizo pasar. Su casa era modesta pero ordenada. Sobre una mesa había carpetas viejas, planos y una laptop que parecía haber sido reparada varias veces. Nos sentamos. Le mostré la nota anónima, los documentos que había encontrado, el contrato con su firma. Octavio suspiró. Luego, sin mirarme directamente, comenzó a hablar. Aurora nació como un proyecto interno para desarrollar un software de diagnóstico médico avanzado. Pero pronto, Tomás y otros comenzaron a mover fondos. Se desviaban recursos, se creaban facturas falsas. Yo lo descubrí y lo denuncié. ¿Y qué pasó? Me echaron. Dijeron que había violado protocolos, que era inestable. Todo mentira. Pero tenía pruebas, y las escondí. ¿Dónde están? Se levantó sin decir palabra. Abrió una caja de herramientas en un rincón y sacó un disco duro envuelto en una toalla vieja. Aquí está todo. Informes, correos, grabaciones. Pero si vas a usarlo, prepárate. No solo Tomás está implicado. Hay nombres importantes. Lo tomé con cuidado. Sentía que sostenía dinamita. Gracias, Octavio. No te fallaré. Él asintió. Ten cuidado, Clara. A mí me callaron una vez. A ti no lo lograrán tan fácil, porque ahora tú tienes poder. Salí de allí sabiendo que el juego había cambiado. Ya no era solo una búsqueda de justicia personal, era una batalla por la verdad. Volví a casa con el disco duro escondido en el doble fondo de mi bolso. No dormí esa noche. Me quedé en la sala, con la computadora encendida, revisando los archivos que Octavio me había dado. Los documentos eran devastadores. Pagos a cuentas en el extranjero, correos entre Tomás y un miembro del comité ejecutivo, reportes financieros manipulados. El proyecto Aurora había sido solo una fachada para desviar millones de pesos. A la mañana siguiente, ya no había dudas. Iba a denunciarlo. Fui al despacho del ingeniero Reyes. Cerré la puerta detrás de mí y hablé con calma, pero con firmeza. Necesito que escuche lo que voy a mostrarle. Es grave, pero real. Pasamos más de una hora revisando los archivos. Reyes no dijo ni una palabra, pero su rostro hablaba por sí solo. Al terminar,
Solo pronunció: «Esto no puede quedarse aquí. Voy a convocar a la junta directiva, hoy mismo». El mismo día, recibí un correo anónimo. Solo decía: «Sabemos lo que estás haciendo. Detente». El miedo volvió, pero esta vez no me paralizó. Me alimentó. Esa tarde, tomé una decisión. No solo iba a revelar la verdad, iba a hacerlo públicamente. Llamé a un periodista con el que había trabajado hace años en una campaña social. Le conté todo. Le envié copias. Le pedí discreción. Él aceptó, con una sola condición: «Quiero que seas tú quien dé la cara, que hables, porque esto, Clara, es histórico». Acepté, porque ahora la que tenía el poder era yo. La noticia estalló un viernes por la mañana. El portal más leído del país publicó la investigación completa. Corrupción en Tecnova, millones desviados por altos ejecutivos. Mi nombre estaba ahí, al frente, como la fuente principal. Mi teléfono no dejó de sonar durante todo el día. Medios, abogados, empleados. Algunos me felicitaban, otros me acusaban de traición. Tomás me escribió por primera vez desde aquella noche: «¿Qué has hecho? No tienes idea de lo que provocaste». No le respondí. Ya no tenía nada que decirle. Ese mismo día, la junta directiva se reunió de emergencia. Yo también fui convocada. Entré al salón con paso firme. Todos me miraron, algunos con respeto, otros con miedo. El ingeniero Reyes tomó la palabra: «Hemos iniciado una auditoría completa. Clara, gracias por tu valentía. A partir de hoy, tendrás protección legal y apoyo institucional». La mayoría asintió. Solo uno de los miembros de la junta, un hombre mayor de apellido Lozano, se levantó y salió sin decir palabra. Más tarde supe que también estaba implicado. Esa noche, el periodista que publicó el reportaje me llamó: «Tu historia está inspirando a otros. Ya tengo 3 correos de empleados de otras empresas con denuncias similares». Colgué, y por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Mi historia ya no era solo mía. Se había convertido en una voz para muchos. La noticia estalló un viernes por la mañana. El portal más leído del país publicó la investigación completa. Corrupción en Tecnova, millones desviados por altos ejecutivos. Mi nombre estaba ahí, al frente, como la fuente principal. Mi teléfono no dejó de sonar durante todo el día. Medios, abogados, empleados. Algunos me felicitaban, otros me acusaban de traición. Tomás me escribió por primera vez desde aquella noche: «¿Qué has hecho? No tienes idea de lo que provocaste». No le respondí. Ya no tenía nada que decirle. Ese mismo día, la junta directiva se reunió de emergencia. Yo también fui convocada. Entré al salón con paso firme. Todos me miraron, algunos con respeto, otros con miedo. El ingeniero Reyes tomó la palabra: «Hemos iniciado una auditoría completa. Clara, gracias por tu valentía. A partir de hoy, tendrás protección legal y apoyo institucional». La mayoría asintió. Solo uno de los miembros de la junta, un hombre mayor de apellido Lozano, se levantó y salió sin decir palabra. Más tarde supe que también estaba implicado. A la salida de la reunión, me esperaba una sorpresa. Una joven periodista de rostro familiar me abordó discretamente. «¿Clara Mendoza? Me llamo Jimena Arcos. Trabajo para un medio independiente. He estado siguiendo este caso desde antes que saliera a la luz, y creo que podemos ayudarnos». Desconfié al principio, pero su mirada era honesta, y en su cuaderno llevaba fechas, nombres y conexiones que yo aún no había descubierto. «Sé quién es el verdadero cerebro detrás del proyecto Aurora», me dijo en voz baja. «Y no es tu exesposo». Me congelé. «¿Quién?». Jimena me miró fijamente. «Alguien muy cerca de ti, alguien que aún está dentro». Nos reunimos con Jimena esa misma tarde en una cafetería discreta. Llevaba una mochila llena de documentos
y su computadora personal. Me mostró capturas de pantalla, movimientos bancarios y una serie de audios filtrados. Y en uno de ellos, reconocí la voz del ingeniero Reyes. Mi cuerpo se tensó. No podía creerlo. ¿Estás diciendo que Salvador Reyes estaba detrás de todo esto?, le pregunté, sin aliento. Jimena asintió. Era él quien aprobaba los desvíos. Tomás solo era una pieza útil. Reyes tiene contactos en el gobierno y en varias empresas proveedoras. Tú solo descubriste la punta del iceberg. No supe qué decir. Me sentía traicionada otra vez. Justo cuando creí tener un aliado, resultó ser el principal manipulador. ¿Por qué me apoyó, entonces? ¿Por qué me dio acceso? Me defendió ante la Junta. Porque no pensó que llegarías tan lejos. Porque creía tener todo bajo control. Pero no contó con que yo también estuviera detrás. Ni con tu valor. Jimena me entregó una memoria USB. Aquí tienes todo. Es tu decisión. Puedes llevar esto a la fiscalía. O puedes quedarte callada y conservar tu puesto. Pero si decides hablar, no estarás sola. Miré la memoria. Era ligera, insignificante, y sin embargo, contenía el poder para derrumbarlo todo. No voy a quedarme callada, dije, porque esta vez no lo hacía solo por mí. Lo hacía por todos los que habían sido silenciados. La noche antes de la reunión con la junta directiva, no pude dormir. Repasé cada documento, cada audio. La evidencia contra Reyes era abrumadora, pero sabía que exponerlo no sería sencillo. Él tenía poder, conexiones y una imagen intachable. Al llegar a la oficina, sentí las miradas sobre mí. Algunos sabían que algo estaba por estallar, otros solo intuían la tormenta. La reunión comenzó con una aparente normalidad. Reyes, como siempre, tomó la palabra con su tono pausado y paternalista. Pero esta vez, yo no lo dejé terminar. Con todo respeto, ingeniero, interrumpí. Creo que hay algo más urgente que debemos discutir. Todos me miraron sorprendidos. Reyes frunció el ceño. ¿De qué hablas, Clara? Saqué la memoria USB y la coloqué sobre la mesa. Esto contiene pruebas de corrupción interna. Y usted, ingeniero Reyes, está implicado directamente. Tengo audios, movimientos bancarios y correspondencia. El silencio fue absoluto. Reyes intentó reír, desviar, minimizar. ¿Y ahora tú también vienes con cuentos? Clara, estás cruzando una línea peligrosa. La única línea que estoy cruzando es la del silencio. Respondí con firmeza. Proyecté en la pantalla los documentos más comprometedores, uno a uno. Las caras de los miembros de la Junta fueron cambiando de asombro a indignación. Solicito una moción inmediata para la suspensión del ingeniero Salvador Reyes mientras se realiza la investigación formal. Dije. Uno a uno, los votos llegaron. Y con ellos, el fin de una era oscura. Reyes fue escoltado fuera del edificio ese mismo día. No dijo nada. Solo me lanzó una mirada que no olvidaré jamás. Pero yo no miré atrás, porque lo había logrado. Meses después, Tecnova era otra empresa. La investigación interna se amplió, y varias figuras fueron destituidas. Tomás fue sentenciado por fraude y complicidad. Reyes enfrentó cargos formales, y su nombre quedó manchado para siempre. Yo, por mi parte, fui nombrada oficialmente directora general, no por venganza, sino porque demostré ser capaz de proteger lo que construimos entre todos. Jimena siguió investigando y juntas colaboramos en una campaña nacional contra la corrupción corporativa. Su valentía y ética periodística me devolvieron la fe en que aún hay personas que buscan la verdad. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos de Tecnova, alguien me detuvo. Era una joven ingeniera de recién ingreso. Me miró con nerviosismo y dijo: «Gracias por no haberte rendido. Nos inspiras a muchas». Me conmoví, porque entendí que lo que había hecho no solo me había liberado a mí,
también había abierto el camino a otras. No volví a saber de Tomás, ni quise. Cerré ese capítulo sabiendo que lo perdí, pero gané algo mucho más importante: respeto, justicia y paz. Hoy miro hacia atrás y sé que aquella noche en que todo se derrumbó fue, en realidad, la noche en que todo comenzó. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te tocó el corazón, no olvides suscribirte a Mentiras Ocultas. Cada historia revela una verdad oculta. A veces la vida nos empuja al abismo para que aprendamos a volar. Esta historia nos recuerda que no hay traición capaz de frenar a una mujer decidida a reclamar su lugar. No se trata de venganza, sino de justicia, de dignidad y de volver a confiar en una misma. Gracias por ver, escuchar y sentir esta historia.